Adriana Tudela, de Avanza País, y Siri Irbazán de Juntos por el Perú. Muy buenas noches a ambas, gracias por estar aquí. A ti, Cristian. Muy buenas noches, Cristian. A ver, ha cambiado el panorama. Empezamos contigo, Adriana. No sé qué te ha parecido. Finalmente, claro, el mensaje nuevamente de esperar a los resultados oficiales de la OMPE. Así es, creo que el resultado está bastante ajustado. Inicialmente había 0.6 a favor de Keiko, ahora estamos con un 0.4 a favor de Castillo. Así que definitivamente creo que hay que llamar a la prudencia, a la calma, hay que tener paciencia y esperar el resultado oficial de la OMPE, ¿no? Correcto. Sí, me imagino que lo mismo, pero claro, tampoco no vamos a negar que, me imagino, tú has respaldado la candidatura de Pedro Castillo, hay una cierta alegría y finalmente confianza de que esto se pueda confirmar con los resultados de la OMPE. Era el mismo sentimiento que tenían muchas personas respecto de Fuerza Popular entre el boca de urna y finalmente el conteo rápido. Sí, creo que, Cristian, es importante decirlo, ¿no? Este es un conteo rápido al 100%. Entonces hay ahí, por supuesto, una diferencia que por más pequeña, de todos modos, alienta muchísimo a quienes hemos respaldado esta candidatura de manera democrática, de manera pacífica, que es algo a lo que siempre hemos exhortado, siempre condenando a la violencia. Pero es importante también que la gente esté muy alerta, sobre todo, y yo quiero mandar mucho aliento a los personeros, algunos que ya terminaron su labor en mesa, otros que están revisando las actas. El proceso de escrutinio de las actas tiene que ser impecable, no podemos permitir que se manipule en ningún momento la voluntad de la gente, la voluntad popular, y a estar alertas. Creo que es un llamado también muy importante en estos momentos en donde sabemos que después de una campaña desigual hay muchas personas que no están interesadas en que Pedro Castillo sea presidente, pues si la gente lo ha elegido, a respetar eso. Pero me imagino que el pedido es para ambos personeros, o sea, es importante que tanto ganador como derrotado finalmente tengan la tranquilidad, sus personeros y los que votaron, de saber que finalmente ha sido una justa limpia y que uno, de acuerdo al reglamento, a la jornada electoral, ha ganado o ha perdido, ¿correcto? Totalmente, creo que ambas podemos coincidir en que aquí lo que se trata es de respetar la democracia y eso implica tener mucha valentía. Yo quiero felicitar nuevamente a los personeros, a los miembros de mesa, a la ciudadanía consciente y sobre todo a quienes hemos defendido además que esta sea una fiesta democrática sin llamar o sin nombrar, ¿no es cierto?, el tema del fraude antes de tiempo, en absoluto. Lo que tenemos que respetar ahora es la voluntad ciudadana, la voluntad del pueblo peruano, que ha sido muy dividido, pero que ahora le está dando la victoria a Pedro Castillo, sin duda, ¿no? Adriana, ¿cómo cambia este resultado, no? Pongamos en el caso hipotético que finalmente OMPE lo confirme. ¿Cómo cambia este resultado un poquito la postura de Avanza País en el Congreso de la República? La cosa cambia teniendo en cuenta que, claro, el Ejecutivo sería finalmente manejado por Perú Libre, que también tiene una bancada mayoritaria en el Congreso. Bueno, nuestra postura no cambió en lo absoluto, porque nosotros hemos respaldado la candidatura de Keiko Fujimori en función a los principios que nosotros defendemos, que son la defensa del Estado de Derecho, la libertad de mercado, el respeto por los derechos de la ciudadanía. Y nosotros estamos a favor de muchísimos cambios, incluso en la Constitución, pero creemos que estos cambios se tienen que llevar a cabo de acuerdo a los mecanismos que la propia Constitución contempla. Entonces nuestra postura se va a mantener firme. Nosotros estamos yendo al Congreso para defender la libertad de los ciudadanos, para poder tomar sus propias decisiones, para generar cada vez más oportunidades para todos. Y esa va a ser la postura que vamos a mantener, gane quien gane, ¿no? Y en ese sentido creo que también es importante señalar que el resultado tiene que ser respetado, ¿no? Y a mí sí me preocupan ciertas señales que ha dado Perú Libre. Por ejemplo, el señor Castillo ha llamado a la gente a salir a la calle. Sí. Acaba de salir un comunicado de Perú Libre en el cual pareciera que están cuestionando un poco la legitimidad del conteo de votos. Y en ese sentido creo que hay que ser muy responsables, hay que llamar a la calma, hay que tener paciencia y sobre todo a los personeros de ambos partidos a hacerles un llamado a que estén muy vigilantes y a que sigan cumpliendo la importante labor que cumplen, ¿no? Lo decía, me queda claro que finalmente ustedes van por las propuestas, ¿no? Por eso el respaldo a Fuerza Popular. Pero habla ahora de que, claro, el Congreso va a tener 37 congresistas Perú Libre, Juntos por el Perú, seguramente para ir por eso que también fueron propuestas. Entonces, me imagino que va a haber también, digamos, ¿no?, una labor de oposición finalmente al Ejecutivo, una oposición constructiva bajo la premisa de que este conteo rápido se confirme en la OMPE. Por ahí un poco mi pregunta. O sea, finalmente, claramente una oposición, Adriana. Bueno, nosotros vamos a tratar de encontrar los consensos que sean necesarios en la medida que sea posible hacerlo. Lo que nosotros no podemos admitir es que se pretenda pasar por encima del Estado de Derecho, que se pretenda implementar cambios fuera de lo que dicta la Constitución. Eso es algo con lo que nosotros no vamos a transar. Eso para nosotros son puntos no negociables.
Sigrid, ¿no? Ese mismo punto. Ahora, ¿cuál va a ser un poco el papel de Juntos por el Perú, teniendo, claro, una fuerza mayoritaria, ¿no? La primera minoría, Perú Libre, y al mismo tiempo el Ejecutivo? ¿Cuál es un poco el papel de Juntos por el Perú ahora? Bueno, solamente acotar, ¿no? Ya creo que acabó la campaña de alguna manera electoral. Basta ya de decir que nosotros hemos planteado propuestas inconstitucionales. Quien ha planteado propuestas inconstitucionales fueron los 73 congresistas de la señora Keiko, que no hicieron más que mandar leyes mal hechas al Tribunal Constitucional. Entonces, dicho eso, paso a expresar también mi preocupación, porque quien está ahora liderando este conteo rápido al 100% es Pedro Castillo. Entonces, claro, yo también tengo preocupación de cómo agredieron a Dina Boluarte tirándole una polera naranja, diciéndole terrorista. Muestro también mi preocupación cuando encontraron cédulas en donde se había marcado la K en Caraballo. Muestro mi preocupación, pero claro, no estoy acusando a la otra parte. Lo que digo es que hay un Jurado Nacional de Elecciones, hay una OMPE, hay personeros, hay miembros de mesa. Entonces lo que se pide ahora es respetar la voluntad del pueblo, de la gente. En un Arequipa, donde más del 80% votó por Castillo. En un Cusco, en donde el 88% votó por Castillo, 15% por Keiko. Sí, ¿no? pero por eso estábamos yendo justamente al Congreso, ¿no? Lo que iba a ser un poco la labor del Congreso. Por supuesto. Entonces, nuestra labor como Juntos por el Perú, más allá de los 5 congresistas que somos, es tender puentes. Y ahí sí yo voy a estar muy de acuerdo. Yo creo que de conflicto político, de puyazos, de casi un show circense, hemos tenido ya casi 2, 3 periodos, si no más. Creo que es el momento en el que este Congreso tiene que demostrar que todas las propuestas que ha planteado en primera vuelta y ahora las fuerzas de segunda vuelta tienen que empezar a materializarse, que esta pandemia que ha incrementado en un 10% la pobreza monetaria, producto además de un modelo que yo creo no ha estado funcionando, tiene que reconstruirse, tenemos que generar un plan de vivienda digna, tenemos que generar que los servicios básicos lleguen a la gente y todo eso se puede hacer desde Congreso. ¿Sabes cómo? Aprobando una ley de referéndum que le consulte a la gente por una nueva constitución que ponga la luz, el agua, los servicios, la educación, la salud como derechos, Cristian. Ahí vamos a estar. Ok, pero buen punto entonces, porque tú mismo lo has dicho, ¿no, Sigrid? Es decir, tiene que ser el Congreso quien finalmente apruebe una ley de referéndum. Me imagino que Adriana también comentaba respecto de que fue una propuesta, es cierto, ¿no? Castillo lo dijo, después se dijo, pero hubo algunos otros representantes que sí dijeron, podemos ir al referéndum sin pasar por el Congreso. Eso, por lo que me has dicho, me parece que te parece inconstitucional y que la manera sería que el Congreso apruebe esa ley. Por supuesto, no hay forma de hacer un cambio a la Constitución sin pasar por el Congreso primero. Por eso yo estoy en desacuerdo con Sigrid. Perú Libre ha planteado muchísimas propuestas que son inconstitucionales, como esta propuesta de la Asamblea Constituyente, como eliminar al Tribunal Constitucional, cómo deshacernos de la Defensoría del Pueblo y así muchas otras que realmente atentan contra distintos artículos de la Constitución. Y acá nadie se está oponiendo a los cambios, ¿no? Creo que todos los partidos políticos han planteado cambios desde distintas ópticas, pero estos cambios se tienen que llevar a cabo en democracia, se tienen que llevar a cabo en libertad, respetando la libertad de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones y respetando el marco constitucional. Si nosotros pasamos por encima de la Constitución, incluso para cambiarla, estamos abriendo la puerta a que en el futuro se sigan atropellando nuestros derechos y eso es algo que nosotros desde Avanza País no vamos a aceptar. Ok, pero déjame entonces preguntarle eso a Sigrid, ¿no? Porque, Sigrid, me quedó claro que tú, digamos, también consideras que es a través del Congreso que se puede ir a un referéndum y no por la tercera vía que algunos planteaban de finalmente recolectar firmas, etcétera, ¿es correcto? Por supuesto, no, pero hay una figura constitucional que también habla de cómo la ciudadanía puede convocar este referéndum con un determinado porcentaje de firmas. Ojo, yo solamente lo que hago es citar la Constitución. Creo que la mejor manera y la más fácil, y ojalá haya consensos ahí, es que en el Congreso debatamos esta ley de referéndum para que luego de la pregunta, porque esta frase de asamblea constituyente quizá no se ha entendido, en Chile se está llevando un proceso muy similar, ¿no? Se elija, ¿no es cierto?, y se decida cambiar la Constitución, se elija a los integrantes de una asamblea constituyente que proponga un texto a la ciudadanía ciudadanía lo refrende o no, y finalmente veamos si pasamos la página de tener la Constitución de la dictadura a una Constitución que sea realmente representativa. Una Constitución de la dictadura, pero déjame entender entonces, digamos... Igual a mí me gustaría hacer una precisión ahí, porque esta Asamblea Constituyente que se convocó en Chile se llevó a cabo a través de una reforma constitucional. Para poder convocarla no simplemente se convocó. En el Congreso se aprobó una reforma constitucional que incluyó la figura dentro de la Constitución para que luego, o sea, el Congreso el que convoque el referéndum. Si no se sigue ese procedimiento, no hay forma de hacerlo. Y solamente si puedo hacer una acotación, Cristian, si vamos a hablar de figuras inconstitucionales o antidemocráticas, lo que acaba de hacer el Congreso actual ahora, yo creo que Adriana también podría rechazarlo, es esto de aprobar una cuarta legislatura para hacer cambios a última hora.
O sea, eso me parece una barbaridad. Y nosotros, como Juntos por el Perú, como bancada de congresistas electos, porque todavía no entramos en función, hemos rechazado lo que viene haciendo el actual Congreso. Es una barbaridad, pero no es inconstitucional según la gran mayoría de constitucionalistas. Por lo menos, ¿no? Es antidemocrático tratar de forzar una cuarta legislatura para aprobar cosas. Pero entonces coincides con ese punto de Adriana cuando hacía justamente el paralelo con el caso de Chile, porque es cierto, tanto así que el Congreso finalmente también decide que sea, digamos, no el propio Congreso, sino que se forme una asamblea constituyente que trabajará en paralelo sin finalmente cerrar el actual Congreso de Chile. Entonces, por ahí van un poco también tu punto de vista, Siri, respecto de cómo se podría llegar a un referéndum y a una nueva constitución. Es otro camino y, como sabemos, si va por una reforma constitucional previa, pues tendrá que aprobarse en 2 legislaturas y siguiendo todos los caminos correspondientes. Pero de que esto pasa por el Congreso y ojalá y con Adriana y otros integrantes de otras fuerzas políticas podamos discutirlo, pues vamos a discutirlo. Ahora, el principal tema es que el resultado de estas elecciones demuestra lo dividido que está la sociedad, la necesidad de mucha gente de un cambio de lo que ha estado pasando ahora, de modelo, de que la gente realmente tenga acceso a sus recursos, a lo Pero, que... a ver, me interesa esa visión, porque ¿te parece que este triunfo, con lo ajustado que es, digamos, asegura que la mayoría de peruanos quiere una nueva constitución? Si la pregunta es para mí, yo creo que totalmente, ¿no? O sea, yo creo que principalmente acá ya estamos hablando de 2 candidaturas, pero yo creo que en esas 2 candidaturas hemos visto, para empezar, una Lima muy distante al resto de regiones. Porque si bien en Lima ha ganado, por ejemplo, en Lima, Ica, algunas ciudades de la costa, ha ganado la señora Keiko, tú ves regiones, sobre todo de la Sierra Central, del sur del país, las regiones más empobrecidas, por citarte Cajamarca, por citarte Huancavelica, por citarte Apurímac, Ayacucho, son las regiones que han votado por Pedro Castillo, son las regiones más pobres, con menos servicios, con menos, ¿no es cierto?, acceso a... Ahí es donde tiene que llegar el Estado y yo creo que esa es la necesidad de una nueva constitución principalmente, ¿no? Bueno, yo creo que acá Sigrid está haciendo un poco una interpretación auténtica de la voluntad popular, ¿no? Porque el hecho de que la gente quiera cambio no significa que quieran hacer un borrón y cuenta nueva y tener una nueva constitución. Y acá también me gustaría hacer una pequeña precisión, ¿no? Perú Libre ha estado planteando distintas alternativas para convocar una asamblea constituyente, todas ellas inconstitucionales. Entonces, yo agradezco que Sigrid ahora esté haciendo la precisión. Adriana, ¿cuáles son esas inconstitucionales? ¿Finalmente la de las firmas? Bueno, Perú Libre inicialmente planteó disolver el Congreso, así es, llanamente vamos a disolver el Congreso para convocar una asamblea constituyente que sustituya al Congreso sus funciones. Luego señalaron que querían plantear cuestiones de confianza para disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente, la cual también sería inconstitucional porque lo que correspondería sería convocar elecciones para un nuevo Congreso. Y por último está esta nueva alternativa de convocar un referéndum a través de la recolección de firmas ciudadanas. Sin embargo, yo... La verdad, desde mi análisis, encuentro bastante difícil poder convocar a un referéndum respecto a algo que entra en abierta contradicción con lo que señala la Constitución. Y la Constitución señala que es el Congreso de la República el que reforma la Constitución, ya sea total o parcialmente. Y es el Congreso de la República también el que representa al pueblo. Y en ese sentido, nosotros no podemos acá hacer interpretaciones auténticas de lo que quiere o no quiere el electorado. El Congreso tiene que reformar la Constitución y, de acuerdo a los consensos que se logren dentro del Congreso, es que se van a realizar esos cambios. Pero ¿qué más democrático, Cristian, que sea el Congreso, no el que... a ver, el Congreso tiene, señores y señoras, 17% de legitimidad. No vengamos a decir que el Congreso representa. El Congreso no representa a nadie. Es tu labor, Sigrid, y la de Adriana, justamente darle mayor legitimidad. Pero tú y yo hemos sido electas para un nuevo Congreso. Y ya estás quitándonos legitimidades de ahorita. No, estoy diciendo la realidad. La gente odia a los congresistas, Adriana. Tenemos que cambiar eso. No nos pueden odiar a nosotras. Tenemos que trabajar. La única forma de cambiar eso es respetando nuestras instituciones, respetando el marco constitucional. Precisamente por la baja legitimidad es que yo creo que el Congreso no debe hacer una reforma total o parcial. El Congreso debe hacer una ley para preguntarle a la gente y que la gente decida su destino, cómo funciona el Estado. Pero entonces, ¿para qué hemos elegido nuevo Congreso? Si nosotros no respetamos las instituciones, si no respetamos lo que manda la ley y no respetamos lo que dice la Constitución, jamás vamos a poder... Ok, Adriana, que termine Sigrid, por favor. Gracias. La verdad es que, a ver, yo no me he licenciado de politóloga por las puras, entonces te explico rápidamente, porque una cosa es legitimidad, es que en serio, lo digo con mucho cariño. El referéndum, la revocatoria, la consulta ciudadana son mecanismos democráticos en una democracia y un Estado de Derecho participativos. Entonces, no es que porque hemos elegido el nuevo Congreso. Bueno, el nuevo Congreso ha sido elegido para legislar, para fiscalizar, para trabajar y para darle a la gente la legitimidad y ganarse a la gente
con trabajo. Pero la tercera No función con de un congresista es representar, no las mencionado. Y las consultas ciudadanas se tienen que llevar a cabo fiscalizar. dentro del marco de la ley, no se puede hacer fuera del marco de la ley. Ahí estamos de acuerdísimo, muy de acuerdo, perfecto. Dentro del marco de la ley, absolutamente todo. La persona que habló de disolución no es una persona que ha sido vocera, no es una persona... Y Keiko Fujimori ha propuesto 1000 cosas que ni siquiera tienen sentido de la razón o la realidad. Pero claro, no vamos a criticarlas porque la postura de Adriana es una, la mía es otra. Perfecto. Yo sí hago la crítica. Hay una persona que habló de disolver, pésimo, pues. Ella no es congresista, no es vocera. Sigrid, y si sacamos una nueva constitución, ¿no sería válido también pensar, claro, te lo responderá un referéndum? Sí, queremos una asamblea constituyente. ¿Con cuánto mínimo tendría que manifestarse la gente o con un voto basta para hablar de la voluntad de toda la gente de ir a una nueva constitución? Bueno, eso es el referéndum. Precisamente en ese procedimiento está estipulado. Eso no lo dice Sigrid Bazán. Eso lo va a decidir el Congreso de la República cuando siente esas bases. Bueno, pero entonces nos estamos entendiendo. Siempre será a través del Congreso, porque si es a través del Ejecutivo, de la recolección de firmas, quien va a preguntarle lo que le provoque va a ser el Ejecutivo, cuando debería ser el Congreso quien tiene, es cierto, una representación baja, poco legítima, pero representación al fin y al cabo. Por supuesto, y como te decía, de nuevo, hay que cambiar eso. Mi postura personal es que el Congreso lo discuta. A mí me parece muy válido. Si en algún momento el Ejecutivo plantea hacerlo, pues se discutirá en ese momento también y como congresistas tendremos la labor, ¿no es cierto?, la responsabilidad de opinar, de decir... Escúchame, que salir a las calles... Sí, pero ¿cuál es tu posición a priori? ¿No tienes una posición a priori? El Congreso debe discutir una ley de referéndum. Esa ¿Perdón? es mi postura. El Congreso debe discutir una ley de referéndum. Fue la propuesta de Verónica Mendoza. Es nuestra posición hasta el día de hoy. Ok. Adriana, ¿qué otras reformas? Si es que finalmente la posición de Avanza País es no ir a esta asamblea, nueva constitución, pero finalmente, ¿qué reformas te parece que serían fundamental aprobar en el primer año de legislatura? Bueno, en primer lugar creo que volver a la bicameralidad es absolutamente necesario. Nosotros necesitamos dotarle al Congreso de un proceso mucho más reflexivo, prudente y pausado, tanto para los procesos legislativos como para los procesos de control político. Yo creo que volver a la bicameralidad sería lo que nos traería estabilidad política y sobre todo nos haría recuperar la confianza en las instituciones, algo que hemos perdido, lamentablemente, porque se ha ido pasando por encima de la Constitución, se ha ido pasando por encima de la ley constantemente durante estos últimos años. A mí me gustaría recordarle a Siri también que no ha sido solo una vocera de Perú Libre la que ha señalado que había que disolver el Congreso para convocar una asamblea constituyente, sino que ha sido el mismísimo Pedro Castillo. Entonces, esa es una de las reformas que nosotros queremos lograr justamente para no volver a encontrarnos en ese tipo de situaciones en las cuales se quiere pasar por encima de la ley, de la Constitución y por lo tanto de nuestros derechos ciudadanos. Cristian, yo quisiera acotar algo sobre pasarse por encima de la ley, si me permiten ambos. Ojalá que de ganar Pedro Castillo y de consolidarse esto, la señora Keiko siga la ley, pues. Siga la investigación. ¿Siga la qué, perdón? Siga el pedido de la fiscal. Si es que llega a consolidarse la victoria de Pedro Castillo hablando de seguir la ley, ojalá que la señora Keiko Fujimori continúe su proceso por el cual la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel, pues. Porque esa es una de las cosas que yo siento y he dicho, Cristian, y nunca me voy a desdecir, que es una de las motivaciones de la señora Keiko de haberse postulado. El evitar la justicia. Yo creo que ya tuvimos bastante de impunidad. Sí, pero ¿por qué habría de creer que no se pondría derecho y que continuaría con la justicia? ¿Por qué habría de creer eso, Sigrid? No, yo solamente si no gana el Poder Ejecutivo, no tiene el poder, el caso continúa, no tiene mayoría en el Congreso, ¿qué podría pasar? A ver, si es que tuviésemos a Keiko Fujimori como presidenta y sabemos ahí también cuáles son las facilidades del presidente, pues lamentablemente no se le puede imputar a un presidente, ¿no es cierto?, más allá de la investigación. 5 años, tiene que esperar. Perfecto. Entonces lo que a nosotros nos gustaría es que la justicia se lleve a cabo cuando tenga que llevarse a cabo, como deba llevarse a cabo. Eso es lo que acabo de decir. Eso, si no gana, eso va a pasar, ¿no? Y la Fiscalía continúa, no hay ningún impedimento. Hablando de saltarse la ley, pues ojalá que nadie tenga como motivación el postularse para evitar la justicia, porque eso es lo que yo he visto hasta ahora. Ojalá que no tengamos... Bueno, eran varios, ¿no? Ollantumal entre ellos también, me imagino, no sé. Por supuesto que sí. Claro, había otros. O sea, hagamos una lista larga, no podemos tener más de eso. Ok, Sigrid Bazán, ¿cuál va a ser un poco la relación? Porque claro, tienen coincidencias, pero al mismo tiempo, digamos, no abrazaron al candidato Pedro Castillo, pero si Pedro Castillo gana, viene también, como yo siempre digo, carne y hueso. Y a ese hueso se le ha denominado Vladimir Cerrón. Entonces, ¿cómo va a ser Juntos por el Perú con toda esa agenda con la cual se les ha conocido en los últimos 5 años, pero que Vladimir Cerrón parece desconocer? ¿Cuál va a ser un poco ahora que Pedro Castillo eventualmente sería presidente? Oye, te agradezco muchísimo la pregunta, porque Vladimir Cerrón, como no ha sido candidato absolutamente de nada, pues no veo qué mayor problema haya con él, ¿no? Con quienes tenemos que ponernos de acuerdo y debatir y construir y trabajar para que las propuestas que planteamos en primera vuelta, sobre todo en JP, se hagan,
es con los congresistas. Y en ese sentido, claro, conversaremos con congresistas de Perú Libre, que, ojo, hay y tienen a congresistas invitados, tienen a congresistas militantes y tienen también a maestros. Hay como 18 maestros en esa bancada que tienen reformas muy concretas sobre el tema educativo. ¿Y no crees que hay algunos congresistas que responden directamente a Cerrón y a Perú Libre? Que además sería algo orgánico, ¿no? Finalmente válido dentro de un partido político. No sabría decirte cuántos, quiénes, cómo, cuándo, si van a responder o no van a responder, porque como te digo, Vladimir Cerrón ahora mismo no tiene ningún cargo público, no lo va a tener hasta donde yo sepa, no sé, a menos que tengas una información distinta. Y lo que sí quisiera hacer es construir, sobre todo con los maestros que están entrando al Congreso, reformas a educación. Reformas con miras a mejorar el sistema educativo que ya tiene 2 años, con niños que todavía sin tablet, sin celular, sin internet, no pueden acceder a una sola clase. Si vamos a pensar en el futuro del país, tenemos que empezar también en reformar y mejorar la educación. Y así como nos ponemos en el caso hipotético, ¿no? Eventualmente, finalmente, si es que Pedro Castillo gana, que Keiko responda a la justicia, si eventualmente, en el caso hipotético que Vladimir Cerrón empiece a ejercer cierto poder sobre Perú Libre, sobre la bancada y quizás sobre una porción de poder del Ejecutivo, ¿cuál sería la postura de Juntos por el Perú, Cyril Bazán? Bueno, es la misma condena y el mismo rechazo que hemos hecho cuando Keiko Fujimori le ordenaba a sus congresistas pararse, sentarse, aplaudir. Rechazo total. Por favor, no vamos a comparar ordenar a alguien pararse o sentarse con tener una condena por corrupción. No tiene nada que ver acá. A lo que voy es, lo que me pregunta Cristian es, ¿qué va a pasar si Vladimir Cerrón intenta manipular a congresistas? Pues lo vamos a rechazar y condenar. No importa quién sea Vladimir Cerrón, así sea Pepito Tres Pelotes. Oye, acá los congresistas tienen voluntad propia y tienen que trabajar por el país. Absolutamente condenamos que desde una posición, una persona le diga qué hacer a sus congresistas. Trabajemos todos en el Congreso. Pero en el Ejecutivo, no solamente del Congreso, respondamos al movimiento popular, a la gente. Pero bueno, a mí me parece francamente una ingenuidad decir que Vladimir Cerrón no va a tener ningún control ni ninguna injerencia en lo que llegue a ser Perú Libre ante un eventual gobierno de Pedro Castillo, porque al final Vladimir Cerrón es el fundador del partido de Pedro Castillo, es el secretario general. Justamente estás probando mi punto, ¿no? No hay necesidad de tener un cargo público para ejercer control sobre una organización política. Pero Keiko Fujimori está postulando a la presidencia, el señor Vladimir Cerrón no. Ni siquiera. Y el señor Vladimir Cerrón es secretario general del partido, es fundador del partido. Incluso se trató de inscribir al señor Vladimir Cerrón como segundo vicepresidente de Pedro Castillo. El Jurado Nacional de Elecciones evidentemente no lo aceptó porque tiene una condena por corrupción. Ha estado a cargo de la campaña, ha estado a cargo del mitin de cierre de campaña. Entonces, esta idea de que el señor Vladimir Cerrón no tiene nada que ver con Pedro Castillo, que hay un distanciamiento, la verdad es que no se sustenta en lo absoluto en los hechos. Ojalá Adriana también pueda rechazar que cuando Keiko Fujimori... Pero es que nadie está diciendo que Keiko Fujimori no va a tener injerencia en Fuerza Popular porque la señora está liderando Fuerza Popular y está postulando. Me doy por bien pero decir que Vladimir Cerrón no va a tener ninguna injerencia porque no va a ocupar un cargo público es una ingenuidad, realmente. Yo creo que no. ¿Es una ingenuidad o es una conveniencia, Cyril, en verdad? No agarrar, digamos, hueso y carne. ¿En verdad te parece creíble pensar que Vladimir Cerrón no va a ejercer algún tipo de, digamos, de poder finalmente si es que gana Pedro Castillo, como parece serlo hasta el momento? Te voy a decir algo clarísimo y la verdad es que me gusta tener el espacio para decirlo. Si en algún momento, Sigrid Bazán, yo puedo hacer algo para que Vladimir Cerrón no tenga injerencia, lo voy a hacer. Sí, pero mi pregunta es más, si es que lo tenga, ¿qué va a hacer Cyril Bazán respecto de Pedro Castillo? Pues lo que esté en mis manos, conversar con los congresistas, conversar con Pedro Castillo como hemos hecho y el cual ha mostrado total apertura para las propuestas de Juntos por el Perú. Tal es así que con Verónica Mendoza, Indira Wilca, quien te habla, nos hemos reunido con él. Y si llegas al convencimiento al cual llegó Kurt Burneo de saber que claramente el que manejaba los hilos era Vladimir Cerrón, ¿lo denunciarías públicamente? Yo denunciaría todo lo denunciable públicamente porque en mi carrera no tengo absolutamente nada que ocultar. ¿Eso te parece denunciable? Que sea en verdad Vladimir Cerrón quien tenga una cuota de poder en un ejecutivo de Castillo. Pero Kurt Burneo mismo ha dicho que, a ver, lo que entiendo, y ya no sé muy bien qué exactamente ha aclarado Kurt Burneo, pero él dijo que por unas discrepancias él mismo salió, etcétera. No sé si culpó a Cerrón. Mira, ahí yo no tengo la más mínima idea. Lo que sí sabemos es que en economía, quien ha estado planteando las propuestas ha sido Pedro Franque, es parte del equipo de Juntos por el Perú. Con Pedro Franque ha sido mi profesor en la Universidad Católica. Yo tengo entereza o total confianza en su criterio económico, así que yo tengo mucha expectativa en lo que más bien él vaya a hacer. Adriana, un poco ese tema, ¿no? Lo que decía finalmente de Perú Libre. Y ahora, obviamente, con Fuerza Popular. ¿Cuáles son, de alguna manera, digamos, las dudas o la vigilancia respecto de Keiko Fujimori si es que finalmente estos números también cambiasen para Avanza País?
Bueno, yo creo que la señora Fujimori ha planteado una serie de propuestas para superar la crisis económica que implican un fuerte gasto fiscal, ¿no? Y yo creo que desde el Congreso va a ser necesario fiscalizar para asegurarnos que este gasto se lleve a cabo de manera transparente y sobre todo que llegue a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Porque creo que justamente ese ha sido el problema que hemos enfrentado durante los últimos 10, 20 años, y es que el dinero que se le ha dado al Estado, producto del crecimiento económico que hemos gozado durante los últimos 30 años, simplemente no se ha utilizado. Los gobiernos regionales reciben miles de millones de soles por concepto de canon minero y simplemente lo devuelven, no lo utilizan o termina perdido en el bolsillo de algún funcionario corrupto. Entonces, esa fiscalización, tanto al Ejecutivo, en caso lo llegase a encabezar la señora Fujimori, como frente a los gobiernos regionales, va a ser absolutamente vital desde el Congreso de la República. Adriana Tudela, Siri Bazán, muchísimas gracias. Gracias. A ti, Cristian. Muchísimas gracias. Vamos a volver hasta Cajamarca para ver finalmente